Tercera transformación. La criminalidad abandona las formas del delito artificial, reduciéndose cada vez más al delito natural. Hojeando el Código Penal de cualquier país, fácil es observar que los delitos previstos y castigados en el mismo, aun siendo multiformes y diversos entre sí, con todo pueden clasificarse en dos grupos muy distintos. Por una parte tenemos delitos que repugnan al ánimo en todos los lugares y tiempos, verdaderos atentados a toda la especie humana, como el asesinato, el estupro, el salteamiento, el parricidio, a los cuales llamaremos delitos naturales. Pero además vemos ciertos actos que, aun siendo castigados como delitos, no atacan las condiciones de existencia o los sentimientos o intereses de la clase que dispone del poder y dicta las leyes penales, como por ejemplo los delitos contra la forma de gobierno, contra las instituciones, contra la religión, contra ciertas formas de propiedad y las contravenciones a la multitud de leyes llamadas especiales, semejantes a una tupida red con que el Estado envuelve al individuo. A esta forma de delincuencia más aparente que sustancial la llamaremos delincuencia artificial. En resumen, de una parte los delitos que atacan las bases de la sociedad humana, de otra los que atacan simplemente las bases del Estado. La criminalidad natural ofende las condiciones de existencia de toda la especie humana. En cambio, la criminalidad artificial solo ofende las condiciones de existencia de una clase determinada y la organización momentánea de los poderes. El homicidio por móviles antisociales es delito natural, porque constituye el ataque más formidable a las condiciones de existencia de toda la especie humana, pero los delitos de magia y hechicería en la Edad Media, los delitos de herejía, castigados hasta hace poco, la blasfemia, que el Código Penal toscano castigaba 10 años hace, los delitos contra la organización del Estado actualmente constituido, todos estos no van contra las condiciones de existencia de la especie humana y la sociedad entera, sino tan solo contra una parte de esta, a saber, la minoría que, formada por el poder político y religioso, legisla y manda. Sucede muchas veces que el delito artificial se castiga más que el delito natural, pues la clase dominadora, por un fenómeno de egoísmo social, tiene más interés en su propia conservación que en la conservación de la sociedad considerada en conjunto. En Rusia, donde la pena de muerte está abolida para los delitos comunes, que casi siempre son delitos naturales, se conserva para los delitos políticos, que son casi siempre delitos artificiales. En Italia, la propaganda socialista llamada excitación al odio de clases tiene más pena que las lesiones. Antes de la Revolución, muchas legislaciones castigaban con simples penas corporales el hurto, las lesiones y otras formas de delincuencia natural, mientras castigaban con la muerte la hechicería y la herejía, especies ambas del delito artificial. La existencia en el Código Penal de estas dos formas de delincuencia, la delincuencia artificial inventada por las clases dominantes y la delincuencia natural reclamada por la sociedad entera para conservarse, se comprende perfectamente estudiando la evolución del derecho de castigar en la sociedad humana. La primera organización del poder aparece en la horda vencedora, que subyuga a otra horda. El conjunto de ambas, colocada la una sobre la otra, como dos estratificaciones, formó la sociedad. La horda vencedora impuso sus costumbres a la vencida, creándose de esta suerte la moral, impuesta como sistema de obligaciones que mantuviesen su conservación. De este modo llegó a producirse el derecho, el cual por consiguiente no fue otra cosa en sus orígenes que la sensación de la desigualdad, pero poco a poco la evolución política, que como decía Hegel admirablemente, no era otra cosa que el desenvolvimiento de la libertad, atenuó tan formidable separación entre las dos hordas o clases, pero las leyes siempre las dieron los vencedores, los amos, los dueños del poder y del dinero. Así es que al redactar estos, las leyes penales comenzaron castigando como delitos cualquier acto que pudiese alterar las condiciones de existencia en su clase, y solo en segundo término se preocuparon de reprimir las acciones que atacaron las condiciones de existencia de la especie humana considerada en su totalidad. Pero conforme la clase vencida arrancaba a la clase vencedora alguna libertad, las leyes defensivas de los intereses de la clase dominante se restringían, ampliándose por el contrario las que protegen a la sociedad entera, de suerte que en nuestros días, con el progreso de la civilización, el Código Penal, que en pasados tiempos era sencilla y exclusivamente un medio de defensa de la clase dominante, se convierte por momentos en defensor de la sociedad entera.
He aquí, pues, la transformación. La delincuencia que antes era natural y artificial va convirtiéndose en delincuencia puramente natural, simplificándose y perdiendo gran parte de lo que antes tenía de artificial. Debemos, por consiguiente, a la moderna invasión democrática característica de nuestra civilización, esta benéfica transformación del cuadro de la delincuencia. Antes, el derecho penal no era otra cosa que la defensa de la clase que dictaba las leyes, clase que, viendo un delito en cada acto que ofendía sus intereses, se veía obligada a crear una multitud de delitos artificiales. Pero hoy, en que la corriente democrática ha destruido los diques que mantenían dividida a la familia humana, al derecho penal, aun conteniendo una gran parte de defensa de clase, asume cada vez más el carácter de defensa social. Así pues, la democracia, potencia infatigable que crea y que trabaja, no solo da vida a las ideas, sino también al derecho verdadero, esto es, no aquel que protege a una clase, sino al que protege a la humanidad entera. Conviene notar ahora que esta transformación es muy lenta, por la cual si las transformaciones del delito que ahora hemos estudiado aparecen en la última mitad del siglo pasado, esta necesita para hacerse sensible algunos centenares de años. Preciso es, por consiguiente, abrazar un periodo enorme de años para darnos cuenta de cómo la delincuencia artificial va descendiendo. Tan lenta es la disminución de esta delincuencia que todavía permanece en gran cantidad en los actuales códigos y quién sabe cuántos siglos de progreso y democratización serán necesarios para suprimirla enteramente. La criminalidad latente y el porvenir del delito. Al llegar al término del estudio sumario sobre la transformación del delito en la sociedad moderna, surge espontáneamente una pregunta. Después de todas ellas, ¿no se pondrá nunca la palabra fin? ¿Llegará un día en que el delito desaparezca tras tantas transformaciones? Basándonos en los recientes descubrimientos de la psicología criminal, podemos responder con seguridad que el delito, a pesar de transformarse y atenuarse, no desaparecerá nunca. Hay en él el mal y en el delito una cantidad irreductible. Forjarse la ilusión de la desaparición del delito sería lo mismo que creer que los progresos de la medicina y la higiene harían desaparecer la muerte. No, las enfermedades se transformarán y reducirán, se harán menos peligrosas y fatales, pero quedará siempre como fenómeno irremediable la muerte. Así el delito, enfermedad del espíritu, tampoco desaparecerá por completo, aunque se atenúe y transforme en sus manifestaciones. En efecto, el delito no solo es hijo del ambiente, además tiene profundas raíces en el organismo humano, raíces que jamás podrán ser suprimidas. Forman estas raíces dos ramas principales, la criminalidad latente, una, la degeneración orgánica, otra, examinémosla ambas. ¿Qué es lo que llamamos criminalidad latente? Para comprender este concepto es preciso tener presente un teorema psicológico que se enuncia de este modo. El carácter humano es una serie de estratificaciones. El hombre, al salir de la vida animal, solo posee el carácter animal. Al salir de la vida salvaje, adquiere el carácter salvaje que se sobrepone sobre el animal. Al salir de la vida de barbarie, un nuevo carácter, el carácter bárbaro, se estratifica sobre los anteriores. En la vida moderna, finalmente, el carácter civilizado está sobre el carácter bárbaro, salvaje y animal. La formación de una de estas estratificaciones del carácter no suprime las formaciones precedentes, de modo que los sentimientos animales, salvajes y bárbaros permanecen siempre en el fondo de nuestro carácter. La educación forma la estratificación más reciente del carácter. La estratificación moderna la organiza y consolida, creando y desarrollando además los frenos inhibitorios que impiden las manifestaciones de los estratos inferiores de carácter animal, salvaje y bárbaro. La teoría de la estratificación del carácter aparece confirmada por los estudios de psicología infantil. El niño no posee al nacer más que las estratificaciones inferiores del carácter del animal, el salvaje y el bárbaro. Fáltanle por completo las estratificaciones modernas o las posee solo en estado potencial. La psicología infantil demuestra que los caracteres psicológicos del niño son en gran parte iguales a los sentimientos del salvaje. El salvaje es un niño grande, el niño es un salvaje en miniatura. Todos, por consiguiente, llevamos en el fondo de nuestro carácter estratificaciones animales y bárbaras, donde yacen los sentimientos propios del animal y el salvaje.
la violencia, el homicidio, la falta de sentido moral. Y he aquí por qué tenemos todos una criminalidad latente que se desata en las crisis psíquicas que alteran nuestro carácter, dejando que los estratos inferiores se manifiesten. Estas crisis psíquicas, terremotos que alteran las estratificaciones del carácter, resultan de la degeneración, segunda raíz orgánica del delito. Todas las formas de degeneración orgánica que debilitan o suprimen la acción de los centros inhibitorios pueden llevarnos al delito. La neurastenia, la epilepsia, las 1000 formas clínicas de las afecciones mentales, destruyendo ese mecanismo o impidiendo su formación, permiten que las bajas estratificaciones del carácter se manifiesten. En algunos casos de degeneración como el atavismo y la locura moral, las estratificaciones superiores del carácter no llegaron a formarse y el hombre obra exclusivamente movido por los sentimientos de los estratos psíquicos más bajos, esto es, propios del animal, del salvaje o del bárbaro. Por esto es tan semejante la psicología del loco moral o la psicología del niño o del salvaje, como que en los tres faltan las estratificaciones superiores. En el uno, el loco, a causa de enfermedad; en el otro, el niño, por causa normal, la edad que no permite todavía la adquisición de los últimos estratos. Ahora bien, como el carácter será siempre una serie de estratificaciones, y como la degeneración orgánica existirá siempre y siempre contribuirá a descomponer el orden de aquellas, el delito jamás desaparecerá. Triste consideración al final de estas páginas sobre la transformación del delito. El hombre es y será siempre un criminal latente, y la degeneración que es eterna bastará para transformar esa delincuencia latente en delincuencia aparente.